Hola, mi nombre es Samuel Rico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Si te hago una pregunta, ¿cómo la responderías ahí muy dentro de tu corazón? Hace unos días me crucé con una encuesta que aparecía en internet. Hay una página como de formularios o de preguntas, y esta encuesta era para saber si estabas desperdiciando tu vida o no. Ahora, si te pregunto ahorita, ¿estás desperdiciando tu vida? ¿Qué me dirías? ¿Qué sientes? Digo, no sé, tal vez tienes 20 años. ¿Cómo vas? ¿En esos 20 años has desperdiciado tu vida? Si tienes 30 años, 40 años, 50 años. Si te preguntara, ¿has desperdiciado tu vida? Y en este formulario, en este cuestionario hay diferentes preguntas. Entonces, fíjate, si quieres saber si estás desperdiciando tu vida, te preguntan qué edad tienes. Interesante, te preguntan qué haces los sábados, cómo utilizas los sábados, si estás aprendiendo algo nuevo o no. ¿Juegas videojuegos o no? ¿Cuántas horas juegas a la semana? ¿Tienes amigos exitosos o no? Amigos que están sobresaliendo en un campo laboral. Te preguntan cuánto dinero tienes ahorrado ahorita y si estás invirtiendo dinero. Te preguntan cuánto dinero estimas que tendrás el próximo año. Son varias preguntas, las respondes y ya después te va a salir la respuesta si estás desperdiciando tu vida o no. Pablo tiene otras preguntas. Pablo ya está terminando la epístola, ya se está despidiendo de Timoteo. De acuerdo a la semana pasada en el capítulo 3, estaba advirtiendo a Timoteo que vienen últimos días. Le está diciendo a Timoteo que habrá falsos maestros y que Timoteo necesita seguir el parámetro correcto, y compara dos diferentes parámetros y entonces anima a Timoteo a seguir el parámetro correcto. Ahora en este capítulo ya está escribiendo sus últimas palabras. Hasta donde sabemos es la última vez que Timoteo va a saber de Pablo, que Pablo se va a comunicar con Timoteo.
Pablo aprovecha para darle a Timoteo la última orden, la razón de esa orden y la manera en que debe de ser cumplida. Pablo aprovecha para darle la última orden al joven Timoteo, la razón de esa orden y la manera en que ha de ser cumplida esa orden. Tristemente, este capítulo no se considera que es para toda la iglesia. Digo, no se considera, no estoy diciendo que es una realidad o una verdad que no es considerado, sino que muchas personas lo consideran que no es aplicable para ellos porque piensan que este capítulo está refiriéndose a líderes de ministerio, ya sea pastores, ya sea personas que quieran estar involucradas en un ministerio. Entonces la mayoría de las personas no están interesadas en un ministerio y entonces cuando leen capítulo 4, lo leen pero ya casi de pasada, tal vez ya para marcar tu calendario de lectura que ya lo leíste, pero muchas personas no lo sienten muy aplicable porque piensan que Pablo le está escribiendo a Timoteo porque Timoteo está a cargo de una iglesia. Y como la mayoría de los cristianos no están a cargo de una iglesia, entonces los mandamientos que Pablo le da a Timoteo no son aplicables para ellos. Déjame empezar desmintiendo esa realidad y te quiero decir que lo que Pablo le dice a Timoteo en este capítulo es tan cierto y aplicable para todos nosotros, para todos ustedes, como lo es, por ejemplo, Primera de Timoteo capítulo 3, cuando Pablo le da los requisitos a Timoteo de cómo es que debe de ser un líder en la iglesia. Ahora tú vas a 1 Timoteo capítulo 3 y pasa lo mismo. Como no quiero ser pastor, como no quiero ser diácono, como no estoy interesado en el liderazgo de una iglesia, llego al capítulo 3 de 1 Timoteo y leo eso simplemente como que es aplicable para otra persona, pero no necesariamente debería de ser aplicable para mí. Si eso es cierto, fíjate, 1 Timoteo capítulo 3 dice: el líder de la iglesia debe ser intachable. Si no es aplicable para ti, entonces tú puedes ser tachable, ¿cierto? Si el líder de la iglesia debe de ser intachable, el cristiano debe de ser intachable. El líder de la iglesia debe de ser fiel a su mujer. Si esto es aplicable nada más para los líderes, entonces quiere decir que el cristiano promedio puede ser infiel a su mujer porque no quiere ser pastor o no quiere ser líder. El líder de la iglesia debe de ser moderado, entonces el cristiano puede ser inmoderado. El líder debe de ser sensato, pero el cristiano puede ser insensato. El líder de la iglesia debe de ser respetable, pero yo puedo ser no respetable porque no quiero ser un líder de la iglesia. El líder de la iglesia debe de ser hospitalario, pero yo no me intereso por eso. Debe de ser capaz de enseñar, pero yo puedo ser un neófito toda mi vida. No debe ser borracho, pero yo puedo ser borracho. No puede ser pendenciero, pero yo me puedo pelear con todos. No debe de ser amigo del dinero, pero yo sí debo de estar interesado en el dinero. Debo de estar obsesionado con el trabajo. Debo de amar más las riquezas que a Dios porque no soy un pastor ni me interesa el pastorado, ¿cierto? Debe de gobernar bien su casa, a mí no me interesa que la gobiernen mis hijos, y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, no me interesa, mis hijos pueden hacer lo que quieran porque yo no soy un pastor. ¿Te das cuenta la falacia de ese argumento? En este capítulo Pablo le está escribiendo a Timoteo y le está escribiendo a la iglesia. Y Pablo le va a dar la última orden a Timoteo. Y mi oración es que tú puedas asumir esa orden o ese mandamiento porque es dado a la iglesia en general. Y ahora Pablo va a darle su última orden, su último encargo. Y quiero que veas la solemnidad, el respeto con el cual va a enmarcar ese mandamiento. El versículo 1 dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Te das cuenta de la solemnidad o el respeto? En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos. Me acuerdo cuando llevé a mis hijos regresaron de México.
Perdón, me sale el estómago. Mis hijos fueron de Estados Unidos a México, llegaron a México y les sacamos su acta de nacimiento. Y cuando tuvimos que sacarle su acta de nacimiento, me acuerdo que nos pidieron que necesitábamos testigos. Y entonces llevamos testigos, juntamos a testigos, me acuerdo que era mi hermano y Lindita, y los llamamos y les pedimos que necesitaban ser testigos de esta situación porque el registro civil necesitaba testificar o necesitaban asegurarse que estas personas estuvieran diciendo la verdad, que yo y mi esposa estuviéramos diciendo la verdad en cuanto a la nacionalidad de mis hijos, en cuanto al parentesco de mis hijos. Era una situación importante y entonces necesitaban testigos. Quiero que te des cuenta de la solemnidad en el versículo 1 en el cual Pablo está enmarcando este último mandamiento. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos. Es la misma idea como cuando un cristiano se casa. Tenía un amigo que no creía mucho en la iglesia y entonces me acuerdo que él se bautizó solo porque pensaba que su relación era con Dios y entonces solo Dios lo iba a juzgar. Y entonces llega y en la tina de su casa agarra un vaso con agua en la regadera y se bautiza. No es broma, en serio. Se bautizó y entonces ya decía que era un cristiano bautizado. Ahora date cuenta, en el Nuevo Testamento el bautizo es tan solemne que requiere testigos y entonces en el Nuevo Testamento se nos instruye que el bautizo es delante de testigos y esos testigos han de testificar lo que el bautizo está representando. Es lo mismo con el matrimonio. No es que yo puedo enamorarme, digo yo vivo mi relación delante de Dios y no me importa, me caso y entonces estoy casado delante de Dios, que lo sepa todo el mundo. El matrimonio cristiano, las ordenanzas cristianas siempre se dan en el contexto de una iglesia. Date cuenta la solemnidad de Pablo en este mandamiento. Pablo está llamando a testigos y no está llamando a sus cuñados, no está llamando a sus amigos. Pablo está llamando a Dios y a Cristo Jesús y dice, en presencia de Cristo y de Dios, que han de venir en su reino, que juzgarán a los vivos y a los muertos. Te doy este solemne encargo. En otras palabras, te doy este mandamiento importantísimo, que no puedes dejar de hacer, que no puedes ignorar. Date cuenta la advertencia, dice que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos. Te das cuenta que está dando este mandamiento a la luz de la venida de Cristo, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos. Y fíjate el mandamiento, el versículo 2 dice, predica la palabra. Persiste en hacerlo, sea oportuno. Quiero que te des cuenta que es un mandamiento y está modificado por 5 adverbios. ¿Qué quiere decir esto? Que son 5 palabras que modifican al mandamiento que es predicar. Lo puedes entender que son como 5 imperativos. Hay un imperativo principal y hay 4 descriptores de cómo es que se debe de ejecutar este mandamiento. Es interesante. Es la última vez que Pablo le está escribiendo a Timoteo y le da un mandamiento. No solo le da un mandamiento, sino que también le dice la forma en que este mandamiento ha de ser cumplido. Fíjate, dice, predica la palabra. Predica la palabra persistiendo. En otras palabras, persiste. Es un imperativo, es un adverbio. Está relacionado con la palabra predicar, te está describiendo cómo has que predicar el evangelio. Predica el evangelio, persiste en hacerlo, sea oportuno, corrigiendo, predica la palabra, corrigiendo, predica la palabra reprendiendo, predica la palabra animando con mucha paciencia, predica la palabra enseñando sin dejar de enseñar. Te das cuenta que es el último encargo que Pablo le da a Timoteo. Ahora, este encargo no nada más es para los líderes de la iglesia. Este encargo no nada más es para la élite de la iglesia, sino es para todos los cristianos. Pablo le está diciendo a Timoteo que en estos últimos días ha de predicar la palabra. Y la palabra para predicar es keruso. Esta palabra literalmente significa proclamar.
Es una palabra que es utilizada cuando alguien hace un anuncio importante. Cuando un portavoz se levanta y da un anuncio a alguien. Esta palabra era utilizada por el portavoz de un rey cuando el rey tenía un edicto y entonces mandaba a su portador al pueblo y entonces el portavoz se paraba en un banco en el centro del parque y anunciaba lo que el edicto imperial decía para todo el pueblo. Ahora esto es importante y está cargado de teología y no quiero que lo ignores. Fíjate que la palabra aquí es keruso, es proclamar, es anunciar. Y Pablo está relacionando esta palabra con el evangelio. Predica la palabra, logos, el evangelio, el mensaje. Ahora fíjate, el evangelio, una vez más te lo voy a repetir y sé que lo repito un montón de veces y no me voy a cansar de repetirlo porque a mí se me olvida el lunes. Te prometo que a mí el lunes ya se me olvidó. El evangelio es un anunciamiento. El evangelio es un anuncio. El evangelio es una declaración de lo que ya ha ocurrido. El evangelio no es un manual de instrucciones, no es un conjunto de pasos a seguir. El evangelio no son tips para mejorar tu matrimonio. El evangelio no son ideas para mejorar o arreglar tus finanzas. El evangelio es el anunciamiento, la declaración, la proclamación de lo que ya ha ocurrido antes de la fundación del mundo y que Dios no te pidió permiso ni te pidió la opinión para poder hacerlo. Cuando un predicador está proclamando el evangelio, no te está dando tips de cómo mejorar tu vida, te está anunciando lo que Cristo ha hecho por ti, a pesar de ti, para la gloria de Dios. Pablo está una vez más recordándole a Timoteo y le está diciendo, predica, proclama la palabra. Predica el evangelio. Y sabes, muchos de nosotros cometemos este error y el día de hoy no es que te quiero regañar, te quiero animar, te quiero animar. Mi oración es que te des cuenta que incluso el entender de forma errónea estas palabras tienen repercusiones gigantescas en nuestra vida. Porque es como si pusieras la carroza delante del caballo y muchas veces nos sentamos en una carroza con la idea de que esté jalando al caballo y nos frustramos porque tal vez nuestra vida cristiana está atorada, no progresamos mucho en nuestra santidad, en nuestra obediencia, seguimos atorados tal vez en el mismo pecado. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces hemos creído un evangelio de instrucciones más a un evangelio de proclamación. Porque cuando yo escucho, yo creo que Dios ya ha hecho todo por mí a pesar de mí en Cristo Jesús. Cuando yo en verdad me doy cuenta que no merezco absolutamente nada y el evangelio es la anunciación, la proclamación de lo que ya se ha hecho por mí. Y me doy cuenta, me veo al espejo y me doy cuenta de lo que soy. Y aún así me aferro a la promesa del evangelio que soy justificado a través de Cristo. Me veo al espejo y me veo y me puedo dar asco de lo que soy o de lo que he hecho. Pero si el evangelio es verdad y el evangelio me dice que soy cubierto en Cristo y que en todo momento Dios me ve en Cristo porque son los méritos de Cristo para mi aceptación, mi justificación. Si ese es el anunciamiento del evangelio, entonces mi arrepentimiento va a ser motivado por amor y por gratitud. Mi obediencia va a ser motivada, sostenida por amor y por gratitud. Sé que muchos de ustedes lo han experimentado, la vergüenza, la culpa, son muy poderosas para forzarme a hacer algo. Pero si eres como yo, esto va a durar muy poco tiempo. Va a durar muy poco tiempo. Porque tu corazón no ha sido transformado. No ha sido tocado, no ha sido quebrantado. Tu corazón sigue inerte, tal vez sintiéndose culpable. Pero cuando llega el evangelio y anuncia que soy amado, soy perdonado y soy aceptado, a pesar de lo que soy,
Entonces, la promesa del Evangelio es que esa gracia transforma mi corazón y ahora esa obediencia, aunque sea mediocre, aunque sea lenta, esa obediencia es motivada, impulsada por gracia, porque entonces estoy poniendo el caballo, que es la gracia, atrás de la carroza. En otras palabras, frutos de arrepentimiento sin gracia son pura fachada. En otras palabras, obediencia que no es impulsada por gracia es fariseísmo, es una religión. Date cuenta que una vez más, Pablo le está animando a Timoteo a recordar esto. Predica la palabra, proclama la palabra. No llenes tu iglesia de talleres de cómo hacer esto y esto. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia se va a llenar de gente que quiere soluciones rápidas, inmediatas. Porque quieren arreglar sus problemas sin considerar arrepentimiento. Porque quieren una mejor situación sin considerar el quebranto. Porque quieren que Dios les solucione los problemas sin que ellos acepten la responsabilidad o la culpa o el pecado que los ha llevado a esos problemas. Fíjate, entonces dice, predica la palabra, persiste en hacerlo. Predica la palabra persistiendo. Y Pablo no solamente da la orden, sino nos está diciendo cómo es que vamos a predicar. Ahora, voy a hablar de evangelismo. Y cuando escuche la palabra evangelismo, tal vez es ese instinto así de... tal vez ese sentimiento de culpa. Tal vez esa idea de que sabes que no has evangelizado. Ahora, fíjate, ponme atención en esto. No quiero en este tiempo, en estos minutos que tengo, no quiero cargarte simplemente de culpa, tirarte pedradas, bibliazos, gritarte y hundirte más en ese sentimiento de que todos sentimos. Cuando hablamos de evangelismo, hablamos de generosidad. Hay cierta incomodidad que todos sentimos porque sabemos que es un área donde todos necesitamos crecer. Déjame sugerirte que parte de este problema es que hemos entendido mal el evangelismo. Ahora, por lo menos dame ese chance para escucharme. No me ignores luego. Por lo menos abre tu mente. Déjame sugerirte que hemos entendido mal evangelismo y lo hemos complicado de una manera que no es bíblica, de una manera que no es cristocéntrica y de una manera que nos paraliza a todos nosotros para compartir el evangelio. Entonces no es quitarte la carga, sino es ponerla en el lugar adecuado. Y Pablo nos está diciendo que vamos a predicar el evangelio y nos va a decir cómo es que vamos a predicar el evangelio. Y no quiero que pierdas de vista el contexto. Es el último mandamiento, la última orden que Pablo le da a Timoteo. Fíjate, entonces dice, predica el evangelio. Predica el evangelio persistiendo. Persiste en hacerlo, literalmente siempre listo. Y esta palabra está juntada con persiste en hacerlo, sea o no oportuno. La Reina Valera 60 dice a tiempo y fuera de tiempo. La versión de la traducción actual dice, aunque este momento no parezca ser el mejor. Predique el evangelio. Ok, Pablo, ¿cómo voy a predicar el evangelio? Bueno, primero tienes que estar listo. Esta palabra para siempre listo es la palabra que utilizaría un doctor cuando tiene que estar siempre listo. Cuando alguien está en su turno de trabajo necesita estar siempre listo. Pablo le está diciendo a Timoteo que necesita estar siempre listo para predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Ahora, si entendemos mal lo que es el evangelismo, lo que es predicar la palabra, vas a empezar a crear cultura o a crear prácticas que la verdad son demasiado idiosincráticas, son raras y que ponen un peso que es un poco legalista en tu corazón y que no sé si están llevando a muchas personas a conocer a Cristo. Porque cuando muchas personas escuchan, ok, predica la palabra, está siempre listo en tiempo y fuera de tiempo,
muchas veces interpretamos esto como, bueno, vamos a ser imprudentes en todo momento, no nos importa nada, vamos a predicar el evangelio. Y para nosotros predicar el evangelio es gritar versículos a las personas para que crean. Y entonces estoy en un funeral, tal vez están velando a una persona y entonces yo estoy con la carga de predique el evangelio afuera, en tiempo, fuera de tiempo, y entonces me levanto y empiezo, Romano 3:23, todos son pecadores. Y no conozco a nadie, pero doy otro bibliazo, ¿no? Ezequiel, doy otro Jeremías, termino con Juan 3:16 y me voy a mi casa y pienso que he predicado el evangelio. Ahora, sé que la palabra de Dios tiene poder para transformación, lo sé, pero no sé si Pablo se está refiriendo a predicar el evangelio afuera de tiempo, persiste en hacerlo, simplemente a que la palabra leída va a transformar algo como una incantación mágica. ¿Sí me entiendes? Si yo digo Romanos 3:23 porque todos son pecadores, como que el peso del pecado va a caer en tu corazón. La palabra de Dios es suficiente para hacerlo. Sin embargo, creo que nosotros nos hemos mal acostumbrado a interpretar este tipo de versículos para excusar o para permitir, te diría, actitudes que no sé si son muy cristianas. Te pongo un ejemplo. Hace tiempo empecé a ir al gimnasio. Y estoy en el gimnasio y estoy conociendo a personas. Y en ese momento quiero estar siempre listo para predicar la palabra. En otras palabras, siempre quiero estar listo para anunciar lo que Dios ha hecho a pesar de nosotros. Estoy siempre listo, estoy orando por la oportunidad, estoy viendo si puedo entablar relaciones. Pero imagínate si voy al gimnasio, veo ahí a unos cuates que están haciendo ejercicio, les abro la Biblia y les digo, pues aunque el ejercicio es físico, tiene algún provecho, la piedad es útil para todo. Es la palabra de Dios, ¿cierto? ¿No es la palabra de Dios? Es la palabra de Dios. Ok, y si les digo, aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo. Ahí está el evangelio. Les empiezo a hablar, ok, ¿sabes por qué? Porque tu cuerpo se va a pudrir y mira, hay una esperanza, y ya me voy. Ahora, ¿creen que esto sea en verdad amar al pecador, predicar el evangelio en tiempo o fuera de tiempo, estar siempre listo, o es tachar algo en mi conciencia, es quitarme el peso que sé que necesito predicarle a alguien, decirle a alguien que necesita arrepentirse? ¿Creen que esto honestamente sea sensible para las personas? Que en verdad me está interesando por su amistad, que en verdad me está interesando por su situación, por sus problemas. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Estoy platicando con esos cuates y poco a poco me platican de su situación y estoy haciendo amistad con ellos y puedo hablar con ellos, puedo demostrarles, y en verdad me caen muy bien estos cuates. Mi oración es que puedan escuchar el evangelio. La otra vez están hablando de ir a comer a una casa. Dale, sale, es una muy buena oportunidad. Estoy haciendo relaciones, estoy queriendo estar siempre listo. En tiempo y fuera de tiempo significa si es de beneficio o no para ti, o si te ayuda o no a ti. En este tiempo donde el cristianismo es perseguido, donde si tus convicciones en contra del matrimonio igualitario, en contra de lo que es la agenda LGBT, eso te costaría muchísimo, ¿no es cierto? Pablo está diciendo, predica el evangelio aún en temporadas donde te cuesta fama, te cuesta dinero, te cuesta posición laboral. Pablo está diciendo, predica el evangelio. Te está hablando del tiempo, si el evangelio está de moda o no, si el evangelio es aceptado o no. No está hablando de que te tienes que parar a gritar en cada reunión familiar para que los cristianos crean. Ese es un error que yo cometí y mi familia te puede contar muchas experiencias extrañas. ¿Sabes por qué? Porque malentendí este tipo de versículos. Porque pensaba que predicar el evangelio simplemente era gritar versículos. Y muchas veces te diría que nuestra apatía ante el evangelismo es precisamente porque malentendemos lo que significa predicar la palabra.
Predicar la palabra es entonces anunciar las buenas nuevas de lo que Cristo hizo. Y cada situación de la gente, cada situación de los incrédulos, cada una de nuestras situaciones se relaciona con el evangelio. Puedes predicar el evangelio a una mamá soltera que está desilusionada. Puedes predicar el evangelio a una persona deprimida. Puedes predicar el evangelio a alguien que ha sufrido un engaño, una desilusión sentimental. Y hay formas de hacerlo. Y hay realidades del evangelio que hablan a cada una de estas situaciones, más que un Romanos 3:23 en cada situación, sin que hayas orado por esta persona, te hayas preocupado por esta persona. Fíjate, Pablo dice, predica el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, estando siempre listo. Fíjate, corrigiendo y reprendiendo. Aquí hay dos palabras que están relacionadas, corrigiendo y reprendiendo. Corrigiendo está hablando de el incrédulo que tiene una vida o un error o un pecado en su vida. Date cuenta que Pablo nos está poniendo dos palabras diferentes. Nos está diciendo corrigiendo y reprendiendo. Vamos a corregir al pecador y vamos a reprender al cristiano que está pecando. Y eso es importante también para el evangelismo. Vas a corregir al incrédulo y vas a reprender al creyente que ha pecado. En otras palabras, muchas veces nuestro evangelismo se trata de imponerle estándares cristianos a personas que ni siquiera han conocido a Cristo. Y entonces nos ofendemos porque las personas dicen groserías. Y entonces les decimos, oye, pero no debes decir groserías. Más que convencerlo de que la grosería es malo o no, llega a su corazón y predica el evangelio. Pero muchas veces ni siquiera nos queremos relacionar con estas personas porque dicen groserías. Porque hacen algo que en nuestro estándar o en nuestra cultura cristiana no es aceptable. Pablo está diciendo que corrijas a esta persona, que lo instruyas en su error o en su pecado, pero es una palabra diferente para el incrédulo, para el creyente que ha pecado. Para el creyente que ha pecado es reprendiendo. Esa palabra literalmente significa anunciando o denunciando en público. Está hablando de que entonces nuestra predicación va a ser una corrección para el incrédulo que no conoce a Cristo. Lo vamos a instruir, le vamos a enseñar cuál es el camino. Y para el cristiano que ha pecado lo vamos a corregir. En otras palabras, no voy a esperar que el incrédulo se comporte como cristiano. No me voy a ofender porque el incrédulo no se comporta como cristiano o habla como un incrédulo. No me voy a alejar del incrédulo porque vive como un incrédulo. Pero voy a denunciar el pecado del creyente que se dice creyente y aún así vive en pecado. Date cuenta que son dos palabras diferentes, que son dos formas de actuar diferentes. El problema de la iglesia es que soporta el pecado de los cristianos y denuncia y se la vive denunciando el pecado de los incrédulos. Los incrédulos viven en su incredulidad y viven como incrédulos porque son incrédulos. Porque no tienen el Espíritu Santo que los moldea para vivir como cristianos. Entonces la iglesia soporta el pecado de los cristianos dentro de la iglesia, pero se la pasa denunciando los pecados de los incrédulos. ¿Qué esperas cuando un incrédulo vive como un incrédulo? ¿Qué estabas esperando? Si solamente quieres convivir con los incrédulos que no dicen groserías, que tratan bien a sus esposos o a sus esposas, que no son vulgares, que se visten bien, bueno, entonces ve tal vez a una iglesia denominacional donde son incrédulos con buenas apariencias o ve a otro lugar, porque si vas con un incrédulo va a vivir como un incrédulo. Date cuenta que Pablo está diciendo, predica la palabra, persistiendo, está siempre listo, sé intencional, en oración. Me pregunto si has pedido en oración oportunidades para predicar el evangelio. Me pregunto si has orado, constantemente orado por esa persona que tienes allá a tu lado que no cree en el evangelio. Sea oportuno, cueste lo que te cueste.
No significa que vas a ser imprudente, que vas a ser un patán, que vas a ser ahí un fariseo. Significa que vas a estar intencionalmente buscando oportunidades. Fíjate, corrigiendo y reprendiendo, animando. En otras palabras, literalmente significa mostrándoles cómo es que se vive. Es el último mandamiento de Pablo a Timoteo y le está diciendo: predica la palabra, estate alerta en todo tiempo, corrige, reprende, anima. En otras palabras, muéstrale a la gente lo que le estás predicando. Sabes, no sé si tú eres como yo, pero esta palabra a mí me incomoda mucho, más con mis hijos, porque estoy consciente que como padre una de mis primeras responsabilidades es predicar el evangelio a mis hijos. Y al mismo tiempo es algo tan vulnerable porque mis hijos viven conmigo 24/7 y no puedo ocultar nada de mis hijos. Y sabes, y entonces a veces pienso cuando peco delante de ellos, cuando reacciono de una forma que no es cristocéntrica, siento tanto desánimo porque he pensado que les ha arruinado el testimonio para siempre y que jamás van a llegar a conocer a Cristo porque su papá casi se pelea, no es cierto, pero reaccionó mal con alguien que se metió en tráfico, ¿no? Pero sabes, parte de mostrándoles cómo se vive el cristianismo, parte fundamental de cómo se vive el cristianismo es enseñándoles lo que no es el cristianismo. En otras palabras, el cristianismo no es perfección. Si llegas con la gente a predicarles que deben de ser esto y esto y esto para ser aceptados por Dios, que deben de ser esto y esto y esto por lo que los cristianos no hacen esto y esto y esto, honestamente, ni siquiera tú lo haces. Y no es que vivas en un cinismo, sino que vivas en una realidad de lo que es el evangelio. El cristiano no vive en perfección, sino el cristiano vive en constante arrepentimiento. Y entonces yo como papá, en mi momento de pecado, le puedo mostrar el evangelio a mi hijo arrepintiéndome, disculpándome y apuntando mi corazón a Cristo y enseñándole a mis hijos que yo también soy un pecador y que yo también necesito a Cristo. Ahora, no sé si lo sientes, pero yo cuando llegué a entender esto fue un alivio tan grande a mi corazón cuando hablaba de evangelismo. Porque muchas veces se siente como estar siempre en constante apariencia. Y decimos dar buen testimonio. Y entiendo el corazón de ese dicho, pero hermano, muchas veces necesitamos bajar la careta y mostrar que también nosotros somos personas quebrantadas, que pecamos, nos equivocamos y que necesitamos un redentor tanto como las personas que no conocen a Cristo. Y es lo que Pablo está diciendo cuando dice animándolos. Anímalos, muéstrales cómo vive un cristiano. ¿Vives en perfección? Yo no vivo en perfección. ¿Vives en constante arrepentimiento? Porque ese es el cristiano. Entonces fíjate lo que les dice: predica la palabra persistiendo, corrigiendo y reprendiendo, animando. Y fíjate lo que dice: con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Esta palabra para paciencia es interesante porque es la palabra que Dios utiliza. En primera de Pedro, Pedro describe a Dios teniendo mucha paciencia con los incrédulos. Fíjate, segunda de Pedro capítulo 3:15 dice: tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. ¿Te acuerdas? Personas pensaban que Dios estaba tardando. Y entonces Pedro dice: tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. En otras palabras, Dios está siendo paciente con los incrédulos, esperando a que todo el pueblo que Él ha llamado sea salvo. Fíjate en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Es la misma palabra que Pablo utiliza cuando dice con paciencia. En otras palabras, si quieres predicar el evangelio, porque es también para ti, no nada más es para el pastor,
Si tienes un amigo incrédulo en la colonia, no necesitas llamar al pastor para que le predique el evangelio. Si tienes un amigo en tu oficina que está deprimido, no necesitas llamar al pastor, tú puedes predicar el evangelio. Y fíjate, dice con mucha paciencia. ¿Sabes? Nos olvidamos que el evangelismo o predicar la palabra es un proyecto a largo plazo. No sé si te acuerdas de tu testimonio, pero ¿cuánto tiempo te tardó a ti llegar a Cristo? Muchas veces tenemos esta idea de que es de un día para otro, es un momento y entonces hay una transformación increíble. Y muchas veces es el caso. Si tu testimonio es así, en verdad, gloria a Dios. Ahora, eso es la excepción. Muchos de nosotros venimos de parámetros durísimos de pecado. Venimos de un corazón tan torcido, de una mente tan endurecida, que es la gracia de Dios constante, paciente, en situaciones, a través de personas, a través de predicaciones, transformando nuestro corazón. Y antes ni siquiera podíamos entender el evangelio, nada más escuchábamos, sí, Jesús, sí, ok, bueno, me parece interesante, ok, voy a ir. Y estaba todo como en neblina y pasó tiempo y mi corazón empezó ablandándose, empecé a creerlo, empecé a tener claridad y ahora conozco el evangelio y sé que Cristo murió por mis pecados y Cristo me cubre con su justicia y es por gracia. Pero muchas veces es un proceso larguísimo, donde si te soy sincero, en esa conversión regresé al pecado tantas veces. Donde incluso ahora mi vida como cristiano, regreso al pecado tantas veces. Y el evangelio, te lo recuerdo, es el anunciamiento, la declaración de lo que Dios ha hecho por mí a pesar de mí. Ahora, si Dios tiene paciencia con su pueblo, ¿por qué no voy a tener paciencia con el incrédulo? ¿Por qué quiero una conversión express de microondas? ¿Por qué me desanimo cuando le predico a esta persona, pero no es que no parece interesada? Pues ya, ahí luego. Aguanta. Y si alguien hubiera reaccionado así contigo, imagínate si Dios hubiera reaccionado así contigo. Date cuenta que la predicación es con paciencia. Es un proyecto a largo plazo. ¿Y te acuerdas que hablábamos de 1-1-1? Un cristiano discipulando a un incrédulo por un año. Date cuenta de esto. Es un proyecto a largo plazo. Olvídate de soluciones instantáneas, de conversiones express que si se dan, gloria a Dios, pero te diría no son el parámetro. Imagínate si cada uno de nosotros nos comprometemos por un año a orar por una persona, a crear oportunidades con esta persona, estar siempre alertas, a corregirlo con paciencia, no imponer estándares que ni siquiera honestamente nosotros seguimos, a vivir como cristianos con estas personas, mostrándoles cómo un cristiano arrepentido vive, que se equivoca, con paciencia. Creo que eso es más cercano a lo que Pablo está hablando acerca de ser testimonio a los incrédulos, que de olvidarte de tu vida cristiana en la semana, ir al Parque Juárez, gritar unos versículos, regresarte a tu casa y seguir gritándole a tu esposa y a tus hijos. Creo que una vida genuina de honestidad, impulsada por gracia, no por culpa, por gracia y por gratitud, en constante arrepentimiento, creo que es más cercano a lo que Pablo nos quería decir cuando decía predique el evangelio en todo tiempo. Fíjate, nos da la razón. Dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren escuchar. Nos da la razón porque hay un peligro de apostasía, como nos lo dijo en los últimos días. Habrá pseudocristianos, personas que se consideran cristianas pero no lo son. Estas personas dicen no van a tolerar la sana doctrina. En otras palabras, se van a aburrir. Van a tener un corazón apático a la sana doctrina. Se van a molestar cuando escuchen el evangelio. Te cuento de forma rápida. Hace unos años
venía un amigo a la iglesia y pasó por todo el proceso, todo bien, todo bien. Y después se junta conmigo y me dijo que ya no quería venir a la iglesia, que ya no se consideraba cristiano. Y a mí me contrarió, me entristeció mucho porque había estado con nosotros un buen tiempo, en verdad. O sea, había mostrado un progreso, había servido en la iglesia, me tenía animado porque era una persona que era totalmente incrédula y había llegado a Cristo. Y entonces decía, wow, qué padre, o sea, mira lo que Dios está haciendo. Viene conmigo y está desanimado, ya no quiere venir a la iglesia. Y al preguntarle por qué, me dice que le incomoda lo que Jesús dice acerca de nosotros. Y estaba hablando acerca de cuando Jesús dice que somos sus ovejas y había una oveja perdida y entonces Jesús va y la rescata. Y entonces este compañero me estaba diciendo que le molesta esa imagen de oveja, o que siempre nosotros estamos necesitados de Dios, o que somos torpes, o que somos incapaces de hacer cosas sin Dios. Me estaba diciendo, es que estos mensajes son como deprimentes, o sea, y así en verdad me dijo, yo no me siento una oveja, yo me siento un león. No siento que sea necesitado, no siento que esté desesperado, sino que en verdad me siento capaz de conseguir cosas, de hacer cosas, de ser exitoso. Y el evangelio a cada rato me recuerda que estoy necesitado, que estoy corrompido, que estoy endurecido, y termino así como deprimido. O sea, yo necesito que me recuerden que soy un león, un champion, que en verdad que puedo llegar, salir el lunes con toda la actitud y conseguir lo que me proponga. Fíjate, Pablo dice, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a mitos. Hay un himno, no sé si recuerdas, cuán grande es Dios. Muchas personas lo cambian y quieren leer, quieren cantar cuán grande soy. La Nueva Versión de las Américas dice, teniendo comezón en los oídos, siempre curiosos, siempre ávidos por aprender nuevas cosas, nuevos mitos, novelerías, conforme a sus propios deseos, cosas que les digan a ellos lo que quieren escuchar. Dice Pablo, por esta razón predica el evangelio, porque hay personas que están siendo guiadas por estas personas, por estos falsos maestros, porque hay personas que quieren escuchar este tipo de tonterías. Fíjate, nos dice la razón, nos dice la manera, versículo 5, tú por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. ¿Cómo vas a predicar el evangelio? Siendo prudente, con una mente clara. La palabra es sobriedad, no siendo controlado por nada. No nada más está hablando de alcohol, está hablando de una sobriedad mental, de una claridad mental. ¿Sabes? Cuando pasas tanto tiempo en tu celular, levanta los ojos y sientes así tu cerebro como entumido. ¿Sí lo has sentido? Yo lo he sentido. ¿Lo has sentido? Bueno, Pablo está hablando de lo contrario de eso. Una mente clara, que sabe dónde está, cuándo está y lo que debe de hacer en ese momento, que siempre está al pendiente, buscando oportunidades para predicar el evangelio. Dice entonces, sé prudente en todas las circunstancias, con una mente clara, soporta los sufrimientos, literalmente endurecido hacia los sufrimientos. Dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Interesante. Pablo le dice entonces, sé prudente y aguanta los sufrimientos. Sé prudente con una mente clara y no seas sorprendido por los sufrimientos. ¿Te das cuenta que la vida cristiana conlleva sufrimiento? Y para muchos de ustedes este va a ser otro mensaje que deprime. Pero date cuenta de lo que Pablo está diciendo. Date cuenta de cuántas veces Pablo ha hablado de sufrimiento. El capítulo 1, versículo 8, no se avergüencen de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, de la cual por causa soy prisionero. Deben de soportar sufrimientos por el evangelio. Ese es el versículo 8. Versículo 12, por este motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo. Versículo 3 del capítulo 2, comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo. Versículo 9, porque él sufrió al extremo de llevar cadenas como un criminal, pero la palabra de Dios no está encadenada, porque por él sufro al extremo. Versículo 12, si resistimos, también reinaremos con él si resistimos el sufrimiento.
Versículo 11 del capítulo 3, mis persecuciones y mis sufrimientos, estás enterado de todo. Versículo 12 del capítulo 3, fíjate lo que dice: asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo. Sabes, muchos de nosotros estamos en la iglesia porque hemos creído en un evangelio utilitario. En otras palabras, en un evangelio que sea útil, práctico para mi situación actual. Porque quiero que Dios llegue a arreglar los problemas en los cuales me he metido. Pero te lo voy a repetir una vez más. Dios es más celoso por tu santidad que por tu comodidad. Dios está dispuesto a llevarte a donde no quieres ir para producir en ti lo que tú no puedes producir por ti mismo. Porque el sueño de Dios es transformar tu corazón, no darte la familia de tus sueños. Y no es un mal deseo. Si Dios te lo da, gloria a Dios, y en su misericordia te lo dará. Pero hermano, Dios no está desvelado procurando ese sueño para tu vida. Dios no está ansioso por curarte esa enfermedad, y si te la cura, gloria a Dios, y en su misericordia lo dará y mostrará su bondad en eso. Pero si no te la cura, no es que deja de ser bueno, no es que se ha demostrado infiel. Es que Dios está por su gloria y por el quebrantamiento de su pueblo. ¿Te das cuenta entonces que Dios actúa muchas veces a través del sufrimiento para quebrantarnos, santificarnos, purificarnos y moldearnos a la imagen de su Hijo? Porque ese evangelio de ven a la iglesia y entonces tendrás un mejor trabajo son esas novelerías. Porque ese evangelio de ven a la iglesia y serás un león y échale ganas y con toda la actitud son novelerías. Porque ven a la iglesia, ofrende, sirve y Dios te mostrará su fidelidad dándote el hombre de sus sueños. Son novelerías. Date cuenta que Dios ha demostrado su gracia en el quebrantamiento de su Hijo y se ha quebrantado a su Hijo. Hermano, ¿quién eres tú para esperar que no te quebrante a ti? Fíjate entonces, Pablo nos está advirtiendo, nos está diciendo, sé prudente, con una mente clara, soporta los sufrimientos. Te están avisando, va a haber sufrimientos. Mi pregunta es, ¿Cristo es suficiente? Si tu vida cristiana te trae sufrimientos, ¿Cristo será suficiente? Fíjate, Pablo y sus sufrimientos. Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado. Alejandro el Herrero me ha hecho mucho daño. Ha predicado tanto Pablo, fundado tantas iglesias y Dios le paga así. Imagínate la amargura que pudo haber vivido este hombre. ¿Notas amargura? Porque sabía que hay sufrimientos. En mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron, que no les he tomado en cuenta esto. Déjame terminar con esto. Pablo se despide de Timoteo. Vamos a terminarla la siguiente semana. Solo déjame terminar con estos versículos. Yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. El tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla. La imagen es de un jugador olímpico que ha dado todo, que está moreteado, ensangrentado, que ha dejado todo en la cancha. He terminado la carrera. La idea es de un maratonista que está acalambrado, sudado, sucio, deshidratado. Me he mantenido en la fe, por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que con amor hayan esperado su venida. La idea es de una vida entregada, sin resentimiento. Ha entregado todo, se ha acostumbrado al sufrimiento por amor a Cristo. Fíjate, y entonces dice que por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor juez justo me otorgará en aquel día. No solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Déjame preguntarte una vez más. ¿Estás desperdiciando tu vida? Déjame hacerte esa pregunta incómoda que te hice la vez pasada. ¿Cuántas personas crees que han conocido a Cristo gracias a ti? ¿Cómo has predicado la palabra de Dios? ¿Has vivido esperando su venida?
¿Crees que recibirás esa corona de justicia? Y esa corona de justicia no es que Pablo trabajó para merecerla, es la confirmación de la vida de Pablo. En otras palabras, ha sido justificado y los frutos de justificación han sido que Pablo ha vivido para el Señor y entonces ahora es la confirmación de lo que Pablo ya es. ¿Cómo has vivido tu vida? ¿Cómo has vivido tus años? ¿Cómo has gastado tus recursos? Por lo demás, espero la corona de justicia que el Señor el juez justo me otorga en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado tu venida. Ahora, si has desperdiciado todos esos años, mira, arrepiéntete, Dios promete perdonarte y te hago una propuesta. Acércate a un incrédulo por un año. Ora a Dios, dile que te dé fuerzas. Comprométete con Dios, no para mostrarle que no mereces nada, sino porque Dios ha sido tan bueno contigo. Comprométete un año en oración, comprométete a acercarte a un incrédulo, amarlo, conectarte con él, hablarle por un año. ¿Crees que sea posible? ¿Crees que sea mucho pedir? ¿Una persona al año? ¿Crees que sea demasiado? Del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor, me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cuan ella mi verdad. Cuán bella es esa historia, mi tema allá en la gloria. Será la antigua historia de Cristo y de su amor. Señor, te ruego, mi Dios, que tú seas con nosotros este año, este tiempo. Mi Dios, te ruego que tú nos toques nuestro corazón, que nos incomodes, Padre. Señor, ayúdanos a vivir a la luz de tu retorno. Señor, a vivir para esa corona de justicia. Señor, danos de tu espíritu, Padre, transforma nuestro corazón. Así como que alguien emocionado por una película, por un libro, no para de hablar. Por eso, mi Dios, emociónanos al ver la gracia y el amor de tu Hijo, que podamos compartirlo, porque estamos enamorados, no porque nos sentimos culpables, avergonzados. Mi Dios, muévenos, te lo ruego, a través de gracia, sostenes obediencia, a través de gracia. Mi Dios, haz de nosotros vasos útiles, limpios, siempre listos para predicar tu evangelio pacientemente, a tiempo y fuera de tiempo. Mi Dios, corrigiendo al incrédulo con paciencia, reprendiendo al cristiano con valentía. Señor, te ruego que hagas un milagro en nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén.